Buenas tardes, señor consejero, señor alcalde de Tudela, doña Elena Ruiz-Hafter, profesores, alumnos, miembros de la comunidad escolar. Bienvenidos al acto de inauguración de la exposición del centenario de las escuelas oficiales de idiomas. Las escuelas, como todos saben, es un centro de enseñanza de lenguas modernas, pero son un centro único en Europa. No se da este caso en cuanto a sus objetivos y en su concepción. Desde el principio, desde 1911, llevan a cabo los objetivos que plantea ahora la Unión Europea en sus políticas lingüísticas. Y todo esto desde 1911, mucho antes de que existiera la Unión Europea. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos su presencia, a la escuela la invitación que me ha hecho y la posibilidad de transmitir un poco de todo el entusiasmo que yo siento por las escuelas. Esto es una pequeña introducción, no quiero detenerme en datos muy concretos y muchas cosas que están todos en los carteles de la exposición y que podremos ver luego, pero sí quiero mencionar dos o tres cosas que no están incluidas en la exposición y que me gustaría llamar la atención. Como estaba comentando con el alcalde hace un momento, la Escuela de Idiomas surge en un momento en que España está en una crisis feroz. En el 98 se han perdido las últimas colonias y el país está hundido económica y moralmente. Hay una tremenda crisis moral y en este momento tan deprimente, podemos decir, de repente se plantean la posibilidad de mirar a largo plazo y decidir que contra la crisis lo mejor puede ser una reforma educativa. En 1900 se crea el primer Ministerio de Educación, que se llamó de Instrucción Pública de Idiomas, ahora lo veremos, fue una idea de un ministro que era un hombre muy abierto, tenía idea de que había que reconciliar a España con Europa, porque ese era otro problema, España estaba totalmente aislada. Y este grupo de intelectuales lo que dio es que era imprescindible abrirse al mundo. La Escuela de Idiomas surgió como un centro absolutamente innovador. Era una enseñanza pública de idiomas modernos con un método directo, algo que en ese momento era totalmente... Había que redimir a la enseñanza de idiomas del dogmatismo anticuado. El método que siguieran los profesores debía ser un método ecléctico fundado en la realidad de las cosas y en la psicología de los alumnos. O sea, lo que estamos diciendo ahora de la lengua cotidiana, el everyday language que decimos en inglés, y lo que de verdad se habla en la calle, eso se estaba diciendo ya que había que enseñarlo en la escuela de idiomas. Había que enseñar la lengua corriente o usual y que habrá de girar en torno a las manifestaciones permanentes o cotidianas. La gramática ha perdido su dogmatismo autoritario para convertirse en una ciencia de observación. Esto tardaría muchos años en llegar a la academia. Una ciencia de observación quiere decir que va a consignar lo que el uso ha convertido en norma. No va a tratar de imponer una norma a algo que es un ente vivo. La lengua no es como una botella que está ahí quieta. La lengua es algo vivo que está cambiando día a día y por lo tanto lo que tiene que hacer una academia es consignar esos cambios. Y por último, decía que la elección de los hechos gramaticales que se enseña a los alumnos, para hacer esa selección, no primará el prurito de una clasificación científica, sino las necesidades de los alumnos y su capacidad asimilativa. En estudios hechos posteriormente a esto, se ha visto que esa asimilación es muy distinta de la que estábamos utilizando, de la que estaban utilizando los profesores en aquel momento. Que los alumnos asimilan de una manera distinta y que por lo tanto lo que hay que hacer es procurar dar antes, en vez de enseñarles primero lo que llamábamos nosotros la gramática básica, no, hay que enseñarles las cosas como fórmulas y luego ya irán viendo
a qué hechos gramaticales corresponde eso. Bueno, pues esto ya querían hacerlo en la escuela de idiomas. El éxito fue furibundo, pero furibundo. Empezaron a crecer inmediatamente los idiomas y el alumnado. La matrícula al poco tiempo ya no se cabía en el piso ese que tenían de la Cuesta de Santo Domingo. Hubo que alquilar el segundo piso y se alquilaba un salón de actos para las actividades culturales porque no se cabía ahí. A menudo los profesores eran de las dos instituciones, de la Universidad Central y de la Escuela de Idiomas. Pasó la Escuela de Idiomas a estar adscrita a la universidad y por eso se llamó Escuela Central de Idiomas. Tenía tanto éxito que en un régimen de amortización de personal que hubo, en el que se pegó el hachazo, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, absolutamente a todos los centros educativos, al único centro al que no le quitaron ni un solo profesor, sino que aumentó la plantilla, fue a la Escuela Central de Idiomas. Os digo que resulta. La primera normativa tardó un poco, no tuvimos una normativa, no hubo una normativa hasta 1931, pero sí que tenía ya la escuela alumnos y profesores de gran relevancia. Como veremos, tuvimos a Salinas, tuvimos a Díez Canedo, tuvimos como alumnos al profesor Rafael Benedito de música, a María de Maeztu, a Sánchez Albornoz. O sea, la gente venía aquí a la escuela a estudiar. Bueno, en tiempos ahora actuales hemos tenido a moratinos estudiando. Yo sí que he dicho que una de las cosas mejores que tenían las escuelas era el alumnado. Ese alumnado variado en cuanto a su procedencia, a su edad, a sus capacidades profesionales, etc. Me parece que es lo mejor que tienen las escuelas. Pero bueno, como veis, desde el principio fue una institución importante, como se ha dicho ya, para la vida civil y también de prestigio. Las clases seguían aumentando, cada vez más idiomas, se abrieron inmediatamente español para extranjeros, italiano, porque se empezó con inglés, francés y alemán, y esperanto, que solo duró un año, porque hay que atender a la demanda y no había mucha demanda para esperanto. Pero sin embargo empezaron a abrirse nuevos idiomas. Solamente se interrumpió la docencia, y esta fue la sede que consiguió el último de los directores, Agra Cadarso, consiguió que le construyeran una escuela nueva. Una escuela que era un edificio solo para la escuela y que ahora sigue siendo la Escuela de Jesús Maestro de Madrid. Tiene 6 plantas con 14 aulas en cada planta, o sea que es bastante grande. Salón de actos, este tipo de cosas. Pero vamos, quiero decir que estaba muy bien, porque esto fue en el 66. Del 66 al 86 es una etapa que está caracterizada por un crecimiento espectacular. Luego veremos los gráficos cuando veamos la exposición, pero de una sola escuela se pasa rápidamente a 20 y tantas, pero rapidísimamente. Crecen también el número de idiomas, muchísimo, los alumnos, por supuesto, y se retoma algo que se había dejado de hacer, que son las actividades. Del 66 al 86 también surge la primera normativa, porque la del 31 dejó de utilizarse en el 39, y entonces estábamos sin normativa hasta, pues eso, hasta los años estos, en que hay un cambio de nombre, deja de llamarse Escuela Central y se empiezan a llamar Escuelas Oficiales de Idiomas, porque ya había varias. Y en el 70 aparece por fin un decreto en el que se declara que las escuelas de idiomas no es enseñanza media, sino que son enseñanzas especializadas. Esto tiene mucha importancia para el desarrollo posterior de las escuelas. En ese momento empieza el enfoque comunicativo. En los años 80 empezaron a introducirse en las escuelas los métodos comunicativos. Del 86 al 2006 es cuando se estructuran realmente estas enseñanzas. Sale una nueva ley
que es la de 29/81, 1981, en la que se ordenan las escuelas en esos ciclos, ciclo elemental y ciclo superior, que algunos de vosotros habréis conocido. Los idiomas siguen creciendo, más idiomas aún. También el número de centros llega a una cantidad enorme. Para ser enseñanza pública no obligatoria, me parece que son muchísimos. Y se introducen las nuevas. Y además empieza una cosa que a mí me parece esencial en el desarrollar la idea de las escuelas de idiomas como institución única, y que los profesores y los alumnos sean conscientes de que pertenecen a una institución, que es lo de las jornadas y los congresos nacionales. Me parece esencial, porque ahí es donde hay un intercambio importante de ideas, de experiencias, de novedades. Todo este tipo de cosas. Creo que los congresos son algo muy importante en la construcción de la Escuela de Idiomas como institución educativa. A partir del 2006 es cuando empieza, realmente había empezado ya antes, pero en el 2002 es cuando el Ministerio empieza a cobrar una cierta consciencia de que hay unas ideas de enseñanza de lenguas en Europa y que debemos caminar hacia ellas. Pero no es hasta 2006 cuando realmente intentan publicar un currículo que esté un poco más de acuerdo con las orientaciones europeas. Y bueno, lógicamente la nueva normativa, adaptándose o intentando adaptarse a estas cuestiones, intenta el desarrollo de la competencia comunicativa, la práctica del aprendizaje autónomo, que fue otra de las cuestiones que tuvimos, defendiendo el que efectivamente los niveles C eran niveles altos y que el número de horas que se cedían a las escuelas no era suficiente para llegar a esos niveles en las horas de docencia, pero que eso no era lo único, que para eso estaba el autoaprendizaje, que estaba defendido en ese momento y todavía sigue por la Comunidad Europea y por el Consejo de Europa en concreto, en todos los centros y en todos los niveles educativos, y la competencia en nuevas tecnologías. Esto es importante. Hay muchas escuelas que están utilizando ya blogs con los alumnos, informatizando una serie de cosas, y creo que, por ejemplo, el Dutch English famoso debía hacerse una puesta a punto de ello. Está anticuado como texto y además que debía ponerse en línea. Esto es algo que yo creo que lo está pidiendo. Todo esto lo dan las escuelas de idiomas, pero además tenemos los niveles definidos de acuerdo a los de referencia del Consejo de Europa, que desgraciadamente no se han podido desarrollar exactamente igual en todas las comunidades autónomas, aunque en su origen sí se pensó hacerlo. Lo que pasa es que luego creo que se invadían competencias autonómicas y no se pudo hacer. Una lástima porque estaba hecho ya. Pero únicamente con unos niveles uniformes realmente podemos tener unas pruebas de dominio reconocibles en todo el ámbito europeo. Entonces, esta es la carta a los Reyes Magos. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto que tenemos, esta herencia cultural? Pues mayor coordinación entre idiomas, entre centros y comunidades autónomas, ajustar la oferta a la demanda. Esto es esencial y viene siendo así desde la fundación de la escuela, y esto implica diferencia en cuanto a comunidades autónomas y en cuanto a idiomas, porque no todas tienen las mismas necesidades, ni todos los idiomas tienen la misma demanda. La separación de docencia y certificación, que ya existía en su origen, como veremos luego en la exposición, y que me parece esencial, y la unificación de pruebas para que realmente nuestros certificados tengan un valor